Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Beatriz Saavedra y bueno, en nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Bueno, pues ya estamos aquí otro mes más, otro ciclo más de Poéticas de la Inteligencia. Y bueno, tenemos ahora como invitada a nuestra querida amiga Mariela Cordero y como siempre Cintia Burgos, que nos acompaña para darnos una muy breve semblanza de la autora, que en esta ocasión vamos a hablar sobre María Luisa Bombal, también una escritora extraordinaria. Entonces, bueno, pues voy a dar la palabra a Cintia Burgos. Adelante, Cintia, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias, doctora Saavedra. Qué gusto estar aquí en nombre de todas las letras y de las escritoras. Y por las letras que nos unen, que nos dan calma, que nos dan tranquilidad y que nos dan mucha esperanza, hoy hablaremos de la escritora chilena María Luisa Bombal, cuya vida es demasiado extensa. Ella nació en el Paseo Monterrey, Viña del Mar, el 8 de junio de 1910. Su padre falleció cuando ella tenía apenas 9 años. Esto la hace emigrar a París. Mientras tanto, su madre la acerca a la literatura de los hermanos Grimm y de Hans Christian Andersen. A los 18, ella ingresa a la Universidad de la Soborna, donde se certifica en literatura francesa y estudió arte dramático, pero esto a escondidas un poco de su familia. Cuando tenía 20 años, regresa a Chile y en su trayecto conoce a Eulogio Sánchez Errázuriz, con quien inicia una relación un poco oculta que marcaría del mismo modo una parte muy importante de su vida. Más o menos por esa época cae el dictador Carlos Ibáñez del Campo. Este hecho la conecta con escritores como Marta Brunet y Julio Benarrechea. Poco después parte a Buenos Aires con su amigo Pablo Neruda, quien por cierto la apoda Mangosta, y conoce allí a Alfonso Reyes, Federico García Lorca, Oliverio Girondo, Borges, Gabriela Mistral, entre otros escritores famosos, y en 1934 publica La Última Niebla. Se casa, en apariencia, con el pintor Jorge Larco en el 35 y se divorcia 2 años más tarde, ya que, pues al parecer, él era homosexual. Para 1941 vuelve a Chile y busca a Eulogio, quien no es capaz de reconocerla y después de una discusión, ella le dispara y le hiere el brazo. Este hecho la hace pasar, bueno, cuentan que la hace pasar algunos meses. Para el 44 se traslada a Estados Unidos y allí vive durante 29 años y se casa con el conde francés Rafael Pan Sanfal y Cabané. La verdad, si lo pronuncié horrible, una disculpa. Y de María Luisa Bombal podemos decir que tuvo una vida extensísima, tuvo una hija llamada Brigitte, ella incursionó en bueno, no, su hija, María Luisa, incursionó en el doblaje, fue traductora, recibió múltiples premios, sin embargo, su obra La Amortajada no solo le merece el Premio Municipal de 1942, sino que varios escritores famosos la toman a ella como referente de precursión en el realismo mágico. María Luisa Bombal falleció el 6 de mayo de 1980 en Santiago de Chile, víctima de un coma hepático. Y para hablarnos un poquito más, tenemos a la experta, la doctora Mariela Cordero, quien nos hablará muchísimo más a detalle de su obra. Muchísimas gracias y pues que las letras continúen. Muchas gracias, Cintia. Bueno, pues Mariela Cordero, ella pues es una gran estudiosa. Ella nació en Valencia, en Venezuela. Es abogada, poeta, escritora, traductora y artista visual. Su poesía ha sido publicada en diversas antologías internacionales. Ha recibido algunas distinciones, entre ellas tercer premio de poesía Alejandra Pizarnik en Argentina. También Alejandra Pizarnik, un gran personaje. Bueno, además el primer premio en el segundo concurso iberoamericano de poesía Euler Granda en Ecuador en 2015, el segundo premio de poesía concurso literario internacional y bilingüe en Italia. Bueno,
Ha publicado también, bueno, en primer lugar, en el Concurso Internacional de Poesía, Aniversario Poetas Hispanos, mención Calidad Literaria en España, el 2016. Y bueno, pues además tiene un gran número de poemarios publicados, ha participado en diversos encuentros y festivales literarios internacionales, entre ellos en Princeton, el Festival de Princeton, el Festival Vitola Literary Remembrance, el Festival Internacional de Poesía de Xochimilco, en Colombia, y sus poemas se han traducido al hindi, al checo, al estonio, serbio, al shona, al uzbeco, al rumano, macedonio, coreano, hebreo, chino, ruso, polaco, entre otros. Actualmente coordina las secciones Poesía Venezolana y, bueno, hashtag Poetas del Mundo en la revista abierta de poesía Poémame en España. Pues bueno, bienvenida, querida Madiela Cordelo. Un gusto tenerte aquí al día de hoy. Adelante, por favor. Buenas tardes. Bueno, me siento muy honrada y agradecida por la invitación y feliz de poder participar finalmente, porque no había podido antes participar en los encuentros que la doctora Beatriz me había invitado, pero bueno, hoy se pudo y bueno, me siento muy contenta también de hablar, tener la oportunidad de hablar de la escritora María Luisa Bombal, porque personalmente es una escritora que admiro bastante y he encontrado algunos puntos en común porque estudiando su obra y su vida también me di cuenta que ella tuvo una pérdida de niña, que es lo mismo que me ocurrió a mí, perdió a su padre, y luego siento que de alguna forma se refugió en la lectura y también tuvimos en común que uno de los primeros libros que yo leí fue el conjunto de libros de cuentos de Hans Christian Andersen y el escritor danés. Y los cuentos de hadas, se puede decir que María Luisa Bombal todavía, cuando comienza ya su escritura, con cero de cuento de hadas, con final un poco, con cierta fatalidad, ¿no?, que hay en sus historias. Y se centra también en personajes femeninos que son protagonistas, como lo vemos en La Última Niebla, que es su primera novela. Son solamente 2 novelas y 5 cuentos. Y la primera novela, La Última Niebla, es una de las novelas que creo que abrieron paso para muchos otros escritores. Y se dice que es la pionera de surrealismo, pero también lo que se diría la pionera en lo que es el realismo mágico. Eso lo dijo también otros escritores que han dicho, por lo menos Carlos Fuentes de México dijo también que ella fue pionera para muchos otros escritores. Y eso lo podemos ver en La Última Niebla. Además de eso, también observamos que ella, en La Última Niebla, hace algo que es totalmente innovador, que es la manera de cómo el personaje femenino describe la sensualidad y describe también, incluso por primera vez, se dice que es la primera escritora latinoamericana que describe lo que es el orgasmo femenino. Y lo hace desde un punto de vista totalmente diferente a como lo habían descrito los hombres. Y esto es algo bastante innovador. Y voy a pasar a leer donde ella describe de una manera bastante poética, porque eso también es muy particular en la obra de María Luisa Bombal, que se puede decir que es una poeta en prosa, porque sus imágenes son muy poéticas, utiliza un lenguaje muy rico. Y aquí voy a leer entonces este fragmento que me parece fundamental para entonces describir esto, que es su visión totalmente nueva y diferente a lo que se había escrito antes. Entonces me quito las ropas, todas, hasta que mi carne se tiñe del mismo resplandor que flota entre los árboles, y así desnuda y dorada me sumerjo en el estanque,
Esto es un fragmento de La última niebla, donde ella también describe su propia sensualidad de su cuerpo y la relación que tiene con su cuerpo, que era algo también poco visto en la literatura hasta ese momento. Y además de eso, también dice, no me sabía tan blanca y tan hermosa. El agua alarga mis formas, que toman proporciones irreales. Nunca me atreví antes a mirar mis senos. Ahora los miro, pequeños y redondos. Parecen diminutas corolas suspendidas sobre el agua. Me voy enterrando hasta la rodilla en una espesa arena de terciopelo. Tibias corrientes me acarician y penetran, como con brazos de seda. Las plantas acuáticas me enlazan el torso con sus largas raíces. Me besa la nuca y sube hasta mi frente el aliento fresco del agua. Y esto es totalmente algo que expresa cómo se siente ella dentro de su cuerpo, en la protagonista, y la relación que tiene con la naturaleza, y es algo que se repite también en sus cuentos, en las nuevas islas también que tienen, y habla también de esto en La amortajada, ya vendría siendo también otra parte, que sería su otra novela, que es donde es muy innovador porque ella allí habla de cómo una mujer muerta ve su vida en 24 horas y la relación que tiene con las personas que la están mirando. Esto también es tremendamente innovador. Incluso Juan Rulfo llegó a decir que muchas de las calles de Comala están inspiradas en La amortajada. ¿Por qué? Porque allí se mezcla lo real con lo sobrenatural. Y también aparece a nivel narrativo muy interesante que hay diferentes narradores. Está la narradora en primera persona, que sería la muerta, que se llama Ana María. Y también están otros narradores y omniscientes. Y están también algunas personas que son testigos. Y todo se entrelaza de una manera muy, muy perfecta y encaja muy bien. A pesar de que María Luisa Bombal escribió dos novelas muy interesantes y que fueron muy bien recibidas por la crítica, sin embargo siempre había algo como que faltaba. Y se dice que es precisamente porque era mujer. En esa época no pudo lograr todo el reconocimiento quizás que debió tener por sus obras tan innovadoras para el momento y también escritas. También se dice que por esa vida que ya Cintia nos habló un poco, que fue un poco trágica, sobre todo su vida amorosa y su relación que tuvo con Eulogio Sánchez, que primero, bueno, ella tuvo un intento de suicidio, se disparó y quedó una herida en el hombro, porque no era correspondida por Eulogio como ella quería. Eulogio era un hombre casado y no pudo tener con él una relación estable. Luego de eso, ella, bueno, fue recibida por amigos que la ayudaron, como Pablo Neruda, que estuvo con él en su casa, pero sin embargo, 8 años después, ella se encuentra con Eulogio e intenta entonces matar a Eulogio. Y bueno, fue muy fuerte porque tuvo que tener 9 meses en la cárcel y bueno, tuvo que salir expulsada de Chile porque no podía estar cerca de él. En los personajes de ella, su personaje femenino, la mujer existe para amar con toda intensidad y profundidad. Y esto es algo que se ve que se conecta su vida con su obra. Totalmente, ella estaba enloquecida por este amor que tenía por Eulogio. Incluso se dice que ya en los últimos años de su vida todavía ella amaba a Eulogio y sentía como que él le dañó la vida. Y cuando le preguntaron por qué le disparó, ella le dice que porque pensaba que al matarlo a él iba a matar su mala suerte.
la mala suerte que había tenido en el amor y eso iba a desaparecer. Bueno, afortunadamente no lo mató y ella pudo luego de eso estar en Estados Unidos, casarse y tuvo una hija. Se dice que los años que tuvo con el conde Sanfal, fueron años un poco más tranquilos pero no hubo mucha producción literaria. Ella lo que sí hizo fue que tradujo ella misma sus propias obras al inglés con la ayuda de su esposo. La última niebla la adaptó y la hizo un poco más extensa y se llamó La Casa de Niebla en inglés. Y también trabajó con doblaje y otros tipos de cosas, pero no fue una obra no produjo muchos más libros ni nada. Y eso también en el libro de Lucía Guerra, ella compara mucho la figura de María Luisa Bombal con Juan Rulfo por su escasa producción literaria y que fueron obras que de alguna manera marcaron con lo breve, pero demasiado, son obras que marcaron la literatura latinoamericana. Y bueno, el mismo Rulfo aceptó que tuvo una influencia de María Luisa Bombal, sobre todo de su obra La Amortajada. Además de eso, bueno, se puede decir que ya además de eso hay un tema un poco polémico que se dice que nunca se le pudo conceder el Premio Nacional de Literatura en Chile y lo estuvo esperando y esto la deprimió bastante. También se la postularon al Premio Nobel 5 veces con la ayuda de Gabriela Mistral y no hubo una respuesta. Ya a los últimos años de su vida hubo esta frustración y ella misma dijo que le asustaba la soledad y que ser escritor era un camino de soledad y que no sabía a quién le podía gustar la soledad porque ella no le gustaba. De alguna manera ella sentía que la mujer tenía que estar en una vida en pareja para tener de alguna forma felicidad y fue algo que lograr como ella quiso y hubo esa insatisfacción que se ve en sus personajes porque tanto en La Última Niebla como en La Amortajada las mujeres están viviendo matrimonios que son infelices y que no son como que reúnen los requisitos de ese amor ideal que, por ejemplo, en La Última Niebla es muy interesante que no se sabe realmente si el encuentro que ella tuvo con ese amor imposible, ese amante que no es su esposo, fue real o no, porque hay fragmentos que dan a entender que pudiera haber sido también un encuentro totalmente onírico. Y eso es un final que queda abierto, de no saber si realmente ella tuvo esa experiencia de tener ese encuentro real con ese amante ideal o simplemente fue un escape de su mente debido a la insatisfacción que tenía en su relación matrimonial, que era una relación bastante vacía y fría, ¿no? Era lo que ella necesitaba, algo más intenso, la pasión, vivir el erotismo que no tenía en su relación de pareja. Entonces, es bastante interesante leer toda su obra es breve, 2 novelas y 5 cuentos como tal, y lo demás serían las crónicas poéticas que también están reunidas en el libro de Lucía Guerra, muy, muy interesante. A ella se le preguntó muchas veces si apoyaba el feminismo, y cosa que ella negó, ella no se consideraba feminista y sí dijo que admiraba a Virginia Woolf, pero no compartía esos ideales del feminismo, pero algunos estudios dicen que sí, que hay elementos feministas en ella por el hecho de darle voz
a la mujer y a sus emociones y a poder decir que la mujer también siente y también expresar esa sensualidad y el erotismo que antes estaba como en silencio, porque eran cosas que no se podían decir, o la mujer sentía que no la podía escribir de la forma como ella lo describió. Y muy, ¿cómo diríamos? Bastante gráfico, ¿no? La manera en que ella describe. Aquí lo voy a leer exactamente cómo ella representa esta atmósfera íntima femenina y representa el gozo y experiencia sexual de la mujer. Esto está contenido en el libro La última niebla. Su cuerpo me cubre como una grande ola hirviente, me acaricia, me quema, me penetra, me envuelve, me arrastra desfallecida. A mi garganta sube algo así como un sollozo y no sé por qué empiezo a quejarme y no sé por qué me es dulce quejarme y no sé por qué es dulce a mi cuerpo el cansancio infligido por la preciosa carga que pesa entre mis músculos. Esto es algo diferente porque a la virilidad del hombre ella la llama como una preciosa carga y es algo bastante innovador para el momento porque de alguna manera suaviza los elementos de una masculinidad recia que se había de alguna forma mostrado anteriormente a nivel narrativo y crea una disrupción y le da otro sentido, ¿no? De esto, de cómo experimenta la mujer la sensualidad, el placer con voz propia y también expresa el deseo. Y eso es algo también que no se había hecho, como que las mujeres no tienen deseo, las mujeres son objeto de deseo y ella habla de su propio deseo. Anhela, en la última niebla, ella anhela el encuentro amoroso, está pensando en ese amante y no sabe si al final, como se dice, si fue un encuentro real o fue un encuentro onírico con esa persona. Y bueno, además de eso, la amortajada, Jorge Luis Borges dijo que fue un libro de triste magia, libro de oculta organización eficaz, libro que no olvidará nuestra América, porque ella tuvo el privilegio de poder ser amiga de Jorge Luis Borges y ser amiga de Pablo Neruda y conocer a grandes personajes. Y también su temporada, diríamos, que estuvo en Francia también, que bebió de diferentes corrientes justo cuando estaba empezando el surrealismo, estaba en apogeo. Incluso se dice que pudo escuchar ella misma recitar a Paul Valéry y otras obras, y cuando ya ella regresa con un avance, porque apenas en Chile y en Argentina estaba eso muy todavía, no estaba abierto todavía a esas nuevas corrientes. Y digamos que ella las trae y las comparte con su círculo de amistades. El tema de la soledad es un tema que ella refiere. Es recurrente en ella el miedo a estar sola. Y creo que, bueno, se dice que cuando ella fallece, al momento de fallecer, ella falleció sola en un hospital, cosa que su sobrino Carlos Bombal trató de desmentir en su momento, de que ella sí tuvo atenciones, porque se dice que no, que ella murió sola y no tuvo a nadie cerca porque tenía una muy mala relación también con su hija Brigitte, una relación bastante distante, su única hija. Y Bueno, parece que tenemos algunos problemas con Mariela Cordero. Bueno, ya está de regreso, Mariela.
te sacó aquí. Adelante si quieres, Mariela. Sí, estaba hablando del mito de cómo nunca se llegó a saber si realmente si ella sus últimos días los pasó en esa soledad la cual siempre toda la vida le había temido. Y antes eso estaba hablando de que como ella pierde la figura de su padre, que según la biografía era una relación muy especial con su padre la quería mucho, la adoraba y ella a él, y a los 9 años pues tiene que pasar por esta pérdida que yo digo que ya marca un dolor en ella, y esta ausencia de la figura masculina en su vida. Pienso que el amor que ella tanto persigue, de alguna manera busca llenar esos vacíos, cree que lo encuentra en Eulogio porque en un principio Eulogio tuvo una relación amorosa con ella, pero luego él no quiso comprometerse con ella, no quiso continuar la relación. Le dice que ella le escribía cartas y él nunca se las respondió. Lo buscaba, incluso la niebla es un factor que ella cuando era niña dice que la amaba, pero cuando ya es adulta la niebla se convierte en algo doloroso para ella, porque ella iba a buscar a Eulogio a su casa y había niebla, y esa niebla es como el símbolo de esa frialdad y de ese rechazo, porque él nunca estaba y ella tenía que esperarlo largas horas. Y luego eso pues se refleja también en el libro, porque en su novela La Última Niebla, porque precisamente hay niebla cuando ella está, la protagonista, que nunca se dice su nombre, sino es ella, buscando a este amante que no logra encontrar. Es como que si él de alguna manera se hubiese desvanecido y hay niebla, ¿no? Entonces, veo que luego, bueno, ella tuvo, después de Eulogio, el matrimonio con Jorge Larco, que como dijo Cintia, por lo que se dice que era un matrimonio pour la galerie, como dicen los franceses, que era un matrimonio blanco, pues se decía que el pintor era homosexual, y se casaron según eran muy amigos. Él incluso llegó a ilustrar uno de sus libros, pero el matrimonio fue por conveniencia y no duró más de 2 años, creo. Por eso mismo, porque él tenía sus relaciones con hombres y ella se fue sintiendo sola, vacía en la casa, y al final eso no pudo ser más, llegar a otra cosa. Y luego vuelve a estar sola, y allí sola es donde publica La Amortajada, que fue también como, tuvo esa particularidad que de verdad sus obras recibieron muy buenas críticas, críticas elogiosas, de diferentes escritores, pero no tenía, digamos, la resonancia que pudiera tener, por ejemplo, la obra de Pablo Neruda. Y esto se ha interpretado con el tiempo que era por el hecho de ella ser mujer, y también también se dice que de alguna manera su vida amorosa, la manera en que ella vivió de forma trágica, opacaba de alguna manera su obra, ¿no? Porque primero fue el intento de suicidio, y luego fue el intento de homicidio contra Eulogio. Entonces, esas cosas fueron como que de alguna manera se creó un mito sobre ella de que era una persona inestable, con problemas psicológicos, y esto le restaba como que una seriedad, ¿no? A su obra, ¿no? De todas formas, pues yo soy de las que pienso que no podemos, tenemos que jugar la obra por lo que es, ¿no? Y si para mí La Última Niebla y La Amortajada son dos novelas fundamentales para la literatura latinoamericana, y todo lo que pudo venir después, porque siendo una pionera, es como que lo que ella hizo, ya los demás que vienen después
sienten que hay una libertad también para hacerlo, pero si nadie antes lo había escrito o estaban, por ejemplo, aferrados a otros corrientes, como por ejemplo el criollismo y el realismo, entonces era como que todas las obras se marcaban por esa tendencia. Ya con ella, pues hay un cambio bastante eh, radical, por así decirlo, por la manera en que ella describe sus personajes femeninos, el mundo interior de esas mujeres, los rasgos psicológicos que tienen los personajes. Hay mucho de los pensamientos, ¿no? ¿Qué piensa el personaje? Y eso también es novedoso. No es solamente la mujer un objeto de que los hombres deciden qué pasa con ella. Hay eso dentro de sus novelas porque obviamente ella describe un mundo de hombres y en ese momento pues el sistema patriarcal era el que definía la posición de la mujer en gran medida. Pero a pesar de eso hay como un respiro porque para la mujer se abre una posibilidad de escuchemos la voz interior de estas mujeres y es lo que podemos ver en los cuentos también, porque también está la historia de María Griselda, que se ve un poco el personaje de María Griselda ya en La Amortajada, porque es la esposa de un hijo de la difunta, y es una mujer de una belleza mítica que su hijo, que su esposo en este caso, la mantiene encerrada precisamente por celos. Entonces también está allí como que de alguna manera ella se dijo a sí misma que no era feminista, pero está haciendo una denuncia de esta situación, porque una mujer que por su belleza, solo por su belleza, el esposo la va a mantener encerrada, es una situación que yo diría que es un maltrato, ¿no? Y su cuento, la historia de María Griselda, lo explica con bastante precisión esta situación bastante de irracionalidad de parte del protagonista masculino. Y así como eso, pues en sus otras obras, ¿verdad? En sus cuentos, persisten también estos personajes femeninos que son también como que un tanto melancólicos, ¿no? En su vida está el cuento del árbol y las Islas Nuevas. Y por ejemplo, en las Islas Nuevas también hay una fusión entre lo que sería la naturaleza y la mujer. Y hay una conexión entre los ciclos de la naturaleza y los ciclos femeninos que también ella también aborda sin ningún tipo no hay como un velamen sobre eso, como otras narrativas que de alguna manera como que no vamos a hablar de esto porque esto es como, hay cosas de mujeres, ¿no? Ya en el caso de ella, le da bastante preponderancia a ese universo femenino interno que pocas veces podemos vislumbrar, porque sus personajes están, en el cuento de La Amortajada, ella está narrando todo, prácticamente lo que fue su vida, su relación con su familia, su relación con su padre, su relación con su esposo, que también fue un matrimonio insatisfactorio, y también su relación con un amante que también aparece, y eso también es un poco revolucionario, ¿no? Hablar de esa, eh, decir como que del matrimonio no era satisfactorio, también pasa la última niebla y que necesita amor y que tiene deseo y que ese esposo no puede de alguna manera darle lo que ella necesita. Eso es un elemento común tanto en la última niebla como en la amortajada. Aparece siempre otro personaje masculino, que es el que de alguna manera va a encender ese deseo
y llenar el vacío de lo que no reciben en su relación marital. ¿Alguna pregunta, Beatriz? Que estoy aquí hablando. No, bueno, pues sí es una mujer extraordinaria y la verdad toda su vida que se refleja en su obra, ¿no? A mí también creo que lo que más me gusta de ella es esta novela La Última Niebla. Y exacto, donde al Sí, final siempre te deja, para no espoleárselas, pero siempre te deja ver si sí fue algo que sucedió o fue esa tarde maravillosa, fue algo que ella solamente imagino. imaginó, soñó, Imaginó, soñó. ¿no? Sí, Entonces, oyéndote ahorita, pensaba en eso, que si ella entonces se iba y lo esperaba afuera en esa niebla, pues a lo mejor no sucedió, o quién sabe, ¿no? A lo mejor era el recordarlo. No sé, es una mujer además muy enigmática, muy, 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 no sé qué decirte. Pero bueno, adelante. Yo tengo un texto breve. Si quieres, voy a dar lectura y pasamos al final a nuestros comentarios. ¿Te parece? está Y bien, también sí. nuestros comentarios de las redes, siempre les digo, pregúntenos cosas, porque así, además de que las contestamos, pues nos dan para dialogar nosotras también aquí, Claro. ¿no? Bueno, es muy, muy breve. Puse María Luisa Bombal. El nombre de esta escritora no solo ha sido relacionado a la renovación de la novela en Chile, sino además a la revolución general que advirtió la narrativa hispanoamericana. Gómez Gil la sitúa dentro del panorama general de la novela moderna y la equipara a escritores de talla, que ya algunas cosas has comentado, como Alejo Carpentier, entre Ernesto Sábato, entre muchos. Nos dice en su ensayo La narrativa de María Luisa Bombal, principales claves temáticas. Nombres que han contribuido a la narrativa contemporánea, introduciendo técnicas innovadoras, como el monólogo interior, el contrapunto temporal y espacial, el perspectivismo, la estructura abierta y la configuración de una realidad poética y ambigua, constituyen técnicas narrativas aplicadas por María Luisa que la conectan con la novela de vanguardia. A su renovación técnica y estilística, que contribuyó a desterrar el criollismo en Chile, se suma la forma de plasmar una problemática típicamente femenina. Las heroínas de María Luisa se recluyen en la enramada de la vegetación. En el marco de la naturaleza hallan la libertad que les niega las heladas casonas que albergan una vida repleta de fastidio, incomprensión y aislamiento, y que las condena a vivir sin amor, razón última de su existencia. Allá, entre la floresta, la mujer se encuentra consigo misma. Simone de Beauvoir detalla en este sentido. Ante el misterio del agua y el impulso de las cimas, la supremacía del macho se abole. Cuando ella camina a través de la naturaleza, cuando surge su mano en el río, no vive para otros, sino para sí. La mujer que protagoniza la narrativa de María Luisa, que vive y que siente esa libertad con la naturaleza, al igual que el hombre en el mundo, que es ancho, que es ajeno, percibe la tierra, lo que está en ella, lo que la hace autónoma y libre. La problemática femenina que vertebra como hilo dirigente la narrativa de la escritora delimita a la mujer en las relaciones con el otro sexo. El fruto del amor encuadra la presencia de estas heroínas que obtienen como resignación el único rol que la sociedad patriarcal les ha asignado. La mujer, nos dice la autora, tiene un destino de amar. Es normal que muchas veces ese amor no reciba las mismas respuestas, pero lo importante es tener la capacidad de amar profundamente, enteramente. Tras estas aserciones, se exhibe la complejidad de un mundo cultural que detiene una determinada estructura de la existencia para las mujeres. En el ensayo Los límites de lo posible, escrito por Kerry González y que además
para mí fue un hallazgo, muy buen ensayo también, que lo dirige nuestra querida Liliana Weinberg, que además es miembro de la FEMU. Y bueno, ella dice, hacia la mitad de los años 30, durante uno de sus paseos cotidianos, Bombal le confió a Borges el argumento de su obra La Amortajada, en 1938. Relato que escribía en ese entonces. Él le respondió sin más y casi en tono profético, que esa era una novela imposible de escribir, dado que se mezclaba lo realista y lo subnatural. Probablemente en ese momento Borges no imaginó que su amiga se atrevería a desafiar su dictamen y que encima de todo tendría que retirar públicamente lo dicho, proclamado además que esa novela, imposible de escribir, es precisamente uno de esos libros que los americanos no deberían olvidar nunca, lo que convierte a La Amortajada en una novela prodigiosa, dado que es la única historia imposible de escribir que ha sido escrita, ¿no? Bueno, fíjate qué maravilloso esto. Pues lo mismo le pasó a Elena Garro con el realismo mágico, ¿no? Fíjate, Elena Garro siempre decimos eso, que escribió su novela Los Recuerdos del Porvenir, creo que 5 años antes, ¿no? De que se marque la primera novela escrita del realismo mágico, obviamente por un hombre. Entonces ya tenemos aquí otra escritora también escribiendo de realismo mágico previo, ¿no? Y que no se ponen como las precursoras del realismo mágico. Bueno, Bombal es, por decirlo de alguna manera, esa gran elipsis en la historia de la literatura chilena y latinoamericana. De ahí que se parezca sustancial insistir en que esta revolucionaria escritora ha influido quizá más de lo que podemos imaginar en la literatura latinoamericana de mediados del siglo XX. Por ejemplo, un ejemplo claro de esto es la obra de Juan Rulfo, en quien La Amortajada tuvo gran impacto mientras éste escribía una de las novelas más paradigmáticas e influyentes de la literatura. Lo que sí podemos decir es que a lo largo de toda esta obra, el dominio poético de la sugestión es correspondencia directa con las atribuciones literarias señaladas, erige un maderaje polisémico y ambiguo en el que el impresionismo en la pintura de ciertos contextos y atmósferas secretas genera la extensión simbólica de la escritura connotativo. Desde esta perspectiva, los personajes femeninos enigmáticos y desventurados resultan de una marejada de conciencia que, a través de numerosas voces narrativas, insinúan los misterios que configuran la personalidad que las define. Su autonomía, su libre aserción en la sexualidad femenina y su innovadora forma de escritura, pues la hacen uno de los referentes de la literatura hispanohablante. Tiene algo de sobrenatural, profundamente unido a la fusión con lo terrenal y en consecuencia con los misterios inescrutables del mundo. Bueno, un poquito hasta ahí mi breve ensayo. Pero pues sí, creo que es una escritora que vale la pena leer, que vale la pena pues disfrutar. La verdad es que sí, esta novela, La Última Niebla, creo que es algo maravilloso, que además para María Luisa el escribir tan libremente sobre la sexualidad, bajo esa autonomía, creo que es algo importante para las mujeres que podamos seguir leyendo esa literatura. Pero bueno, nos pregunta Mariela Rodás, dice, ¿creen que por la época y el escándalo amoroso de su vida la obligó a negar ser feminista? ¿Qué opinas? Bueno, realmente es una pregunta interesante. Yo pienso que sí, hasta cierto punto bastante patriarcal, y pienso que no podría, y tal vez ella le daba, por ejemplo, una preponderancia a la relación del hombre y la mujer, y el hombre era como muy fundamental para ella y para sus heroínas, ¿no? Su protagonista femenino, a su modo sí, y tal vez
Obviamente no era, porque Pablo Neruda decía que ella era la única mujer con la cual se podía hablar de poesía con seriedad. Y esto ya está denotando el machismo, ¿no?, imperante de la época, como dando a entender, una mujer que puede hablar de poesía con seriedad, ¿no? Entonces ya es como que si ella fuese un fenómeno, ¿no?, una excepción, ¿no? Entonces yo siento que sí, que en ese momento ella miró mucho la obra de Virginia Woolf, pero negó sus relaciones con el feminismo, que no le interesaba, que no era algo que a ella le interesaba. Sí, exactamente. Sí, además yo creo que evidentemente son mujeres Ajá, no adelantadas se oye bien. a su Sí, época. totalmente. Sí, entonces, pues imagínate haber estado en la cárcel 8 meses, ¿no? Y lo que eso Sí, significa, lo que eso significa. sí, Recordemos a cuántas mujeres también las internaron en hospitales psiquiátricos, ¿no? Simplemente por defender una voz o una postura. Bueno, pues nos dice también Maribel Piña de la Cruz, dice saludos desde la alcaldía Azcapotzalco. Bueno, pues muy bien, podríamos seguir hablando mucho tiempo sobre esta gran escritora. Entonces, el Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a Mariela Cordero por la impartición del tema Marisa Bombal, 1910-1980, escritora chilena, en el ciclo de conferencias virtuales La Poética de la Inteligencia, hoy 3 de febrero del año 2023. Pues ya te lo haré llegar a tu correo. Muchísimas gracias, Mariela. Bueno, pues muchísimas gracias, Mariela, a todo el equipo del Museo de la Mujer. Muchas gracias, hasta la próxima.